Mi nombre es Rafael Becerra y en el marco de la materia Psicología Escolar de la carrera Psicología en la Universidad de Acambú, voy a pasar a exponer sobre la escuela conductista y motivación en el aprendizaje en esta primera fase de la exposición. El conductismo se centra en el estudio del comportamiento observable y rechaza los procesos internos como pensamientos y emociones, enfocándose en cómo el ambiente influye en el comportamiento. En este sentido, Iván Pavlov y el condicionamiento clásico, pues Pavlov es ampliamente reconocido por sus experimentos con perros, donde descubrió el condicionamiento clásico. Su investigación demostró cómo se puede asociar un estímulo neutro, como el sonido de una campana, con una respuesta automática como la salivación. Tras repetidas presentaciones, junto con un estímulo no condicionado, como la comida. Un ejemplo en el aula, en el contexto educativo. El condicionamiento clásico se podría observar en cómo los estudiantes asocian ciertos estímulos con sus experiencias de aprendizaje. Por ejemplo, un estudiante puede asociar la hora del recreo con el sonido de una campana, lo que provoca una respuesta automática de emoción o alivio. Por su parte, John Watson y el conductismo radical. Watson tomó las ideas de Pavlov y las aplicó en seres humanos, argumentando que cualquier conducta podría ser moldeada si se controlaban los estímulos del entorno. Uno de sus experimentos más conocidos fue el del pequeño Albert, donde enseñó a un niño a temer a una rata blanca asociándola con ruidos fuertes. Relevancia de la psicología escolar. Pues este enfoque pone en relieve la importancia de controlar el ambiente de aprendizaje para fomentar respuestas deseadas en los estudiantes, como el interés por los estudios o el respeto por las normas de clase. Skinner y el condicionamiento operante. Skinner avanzó el conductismo al introducir el condicionamiento operante, que se basa en la idea de que el comportamiento puede modificarse a través del uso de refuerzos y castigos. Un refuerzo positivo podría ser un elogio por un buen desempeño, mientras que un refuerzo negativo implica algo desagradable cuando no se consigue la conducta deseada. En las escuelas, el uso de recompensas como puntos o estrellas doradas para premiar a los estudiantes por sus buenas calificaciones es un ejemplo de refuerzo positivo. Un refuerzo negativo podría ser permitir que los estudiantes que completen su tarea antes se liberen de hacer trabajo adicional. Skinner también analizó cómo los castigos pueden disminuir conductas no deseadas, pero argumentó que el refuerzo positivo es más efectivo para cambiar el comportamiento a largo plazo. Relación con la motivación. Desde el punto de vista de la motivación, Skinner mostró que el tipo de refuerzo aplicado afecta significativamente la disposición del estudiante a repetir una conducta, lo cual es crucial para entender cómo motivar a los estudiantes en el aula. Frederick Herzberg, de la teoría de la motivación e higiene. Herzberg complementa las ideas conductistas con su teoría de la motivación e higiene, que distingue entre factores que motivan, como el logro y el reconocimiento, y factores que simplemente previenen la insatisfacción, como las condiciones laborales. Aplicación en el aula. Esto se puede ver en cómo las escuelas pueden mejorar el rendimiento proporcionando entornos seguros y bien equipados, pero la verdadera motivación de los estudiantes viene de factores como el reconocimiento de su trabajo. Así, en este sentido, pues la escuela conductista nos ha brindado herramientas clave para entender cómo el estudiante en el entorno es afectado por el entorno y cómo utilizar refuerzos y castigos de manera efectiva para motivar a los estudiantes hacia el éxito académico. En esta parte, en esta sección, me adentro en las escuelas cognitivista y sociocultural, que nos ayuda a entender cómo el conocimiento se construye, se articula internamente y cómo el contexto social influye en ese proceso. Estos enfoques consideran no solo las conductas observables,
sino también los procesos mentales subyacentes. Jean Piaget y la teoría del desarrollo cognitivo. Piaget es conocido por sus estudios sobre el desarrollo cognitivo de los niños. Identificó 4 etapas: la sensoriomotora, la preoperacional, la de operaciones concretas y la de operaciones formales, cada una representando formas más complejas del pensar. Ejemplo en el aula. En la psicología escolar, esto nos ayuda a discernir actividades que estén adaptadas a nivel de desarrollo cognitivo del estudiante. Por ejemplo, diseñar para los niños en etapas de operaciones concretas el uso de objetos físicos para enseñar conceptos matemáticos podría ser muy efectivo. Lev Vygotsky y la teoría sociocultural. Vygotsky, en cambio, subrayó la importancia del entorno social en el aprendizaje. Su concepto de la zona de desarrollo próximo destaca la distancia entre lo que un estudiante puede hacer solo y lo que puede lograr con la ayuda de un guía o de un compañero. En el contexto escolar, esto sugiere que el aprendizaje se optimiza cuando los estudiantes trabajan en grupos o reciben la orientación adecuada de sus profesores o compañeros, lo que les ayuda a alcanzar su máximo potencial. Gellner, Brunner y el aprendizaje por descubrimiento. Brunner defendió que el aprendizaje es más efectivo cuando los estudiantes descubren por sí mismos los principios básicos del tema. Esto está relacionado con el constructivismo, pues su enfoque en la estructura cognitiva es clave para la enseñanza. Ejemplo en el aula. Podría ser un profesor de ciencias que en lugar de explicar directamente cuáles son las leyes de la física, permite que los estudiantes realicen experimentos para descubrirlas por sí mismos. David Ausubel y el aprendizaje significativo. Ausubel planteó que el aprendizaje es más efectivo cuando los nuevos conceptos se relacionan con conocimientos previos, lo que facilita la retención y comprensión profunda. Una aplicación en psicología escolar. Bueno, esto refuerza la importancia de evaluar lo que el estudiante ya sabe antes de introducir nuevos temas, para asegurarnos de que puedan conectarlos de manera significativa. Albert Bandura y la teoría del aprendizaje social. Bandura introdujo el concepto del aprendizaje por observación o modelado, lo que subraya el impacto que los comportamientos observados, ya sea de compañeros o profesores, tienen en los estudiantes. Por ejemplo, en las aulas, los estudiantes pueden aprender habilidades sociales y académicas al observar a sus compañeros más avanzados. Así, las escuelas cognitivista y sociocultural nos muestran que el aprendizaje es un proceso activo y contextual, donde las experiencias previas y el entorno social son factores clave para entender cómo aprenden los estudiantes. A continuación, las escuelas constructivista y humanista. La escuela constructivista y humanista se enfocan en el aprendizaje como un proceso activo en el que los estudiantes construyen sus propios conocimientos a través de la experiencia. También reconoce la importancia de satisfacer las necesidades emocionales y psicológicas de los estudiantes. Jean Piaget y el constructivismo. Piaget no solo contribuyó al cognitivismo, sino que también fue un precursor del constructivismo. Según este enfoque, los estudiantes no son receptores pasivos de información, sino que activamente construyen su conocimiento a través de la experiencia. Por ejemplo, cuando los estudiantes participan en proyectos prácticos donde deben aplicar lo aprendido, están construyendo activamente su conocimiento en lugar de simplemente memorizar información. Lev Vygotsky y el constructivismo social. Vygotsky también es una figura clave en el constructivismo social, argumentando que el aprendizaje ocurre mejor
cuando es mediado socialmente, es decir, a través de la interacción con otros. Esta colaboración promueve el desarrollo cognitivo. Un ejemplo práctico: en la educación esto se refleja en las actividades de aprendizaje cooperativo, donde los estudiantes trabajan juntos para resolver problemas. Seymour Papert y el construccionismo. Papert entendió el constructivismo y lo extendió con su teoría del construccionismo, que se enfoca en el aprendizaje a través de la creación y manipulación de objetos, especialmente mediante el uso de la tecnología. En las escuelas, el uso de herramientas tecnológicas como robots o programas de diseño digital permite a los estudiantes aprender a través de la creación activa de proyectos. Carl Rogers y el aprendizaje centrado en el estudiante. Rogers introdujo la idea de que el aprendizaje es más efectivo cuando el estudiante es el centro en el proceso y se toma en cuenta su experiencia y motivación interna. Esto está alineado con la teoría humanista, que promueve el bienestar del estudiante en primer lugar. Por ejemplo, un profesor que adopta esta metodología facilita el aprendizaje, pero permite que los estudiantes guíen su propio progreso según sus intereses y necesidades. Abraham Maslow y la pirámide de necesidades. Maslow aportó una de las teorías más significativas, más influyentes en la educación, la jerarquía de las necesidades. Según él, un estudiante no puede concentrarse en aprender si no tiene cubiertas necesidades básicas como la alimentación, la seguridad o el sentido de pertenencia. Esto tiene implicaciones importantes en las políticas educativas, asegurando que los estudiantes tengan un entorno seguro y que se fomente un sentido de comunidad en el aula. John Dewey y el aprendizaje experiencial. Dewey defendió el aprendizaje experiencial, donde el conocimiento se adquiere a través de la experiencia directa y la reflexión. Esta idea sigue siendo relevante hoy en día, especialmente en enfoques educativos que promueven el aprendizaje basado en proyectos. Por ejemplo, una excursión o proyecto práctico en ciencias naturales, donde los estudiantes recolectan datos y luego los analizan en clases. Esto podría ser considerado como parte del aprendizaje experiencial. Así, la escuela constructivista y humanista nos enseñan que el aprendizaje debe ser una experiencia activa y significativa para los estudiantes, donde se respeten sus necesidades emocionales y se les permita construir sus propios conocimientos a través de la interacción y la experiencia. Así que en cada una de estas líneas del tiempo he querido integrar dos escuelas y he querido de alguna manera articular estos conocimientos con lo que es la materia en sí, que es psicología escolar. Mi nombre, Rafael Becerra, exposición para la unidad 2 de psicología escolar en la carrera de psicología de la Universidad de Yacambú.